Bien, debemos expresar en forma polar el número complejo que aparece en la lámina, número complejo en forma binómica. Extraordinariamente importante el paso de polar a binómica y en este caso de binómica a polar. Procedemos de la siguiente forma. Forma polar de un complejo R sub alfa. Sabemos que R es el llamado módulo, es decir, la longitud del vector que obtenemos al representar el complejo, y alfa es el ángulo que forma ese vector con el eje OX positivo. ¿Cómo hallamos el valor de R y de alfa? Nos centramos. Primero represento en un eje el número complejo. Si el complejo tiene esta expresión binómica, su afijo sería menos 4 menos 4. Localizamos el afijo. Menos 4 para la X, menos 4 para la Y. Se trata de ese punto. Unimos con el origen. Orientamos debidamente hacia el afijo. Ese vector representa ese número complejo. ¿En qué consiste la forma polar? Pues ya lo sabemos. Debemos hallar la longitud de ese vector, que es lo que representa R. R, el módulo, es la longitud de ese vector. Mediante el teorema de Pitágoras, dado que conocemos las componentes, mediante Pitágoras nos queda que R es igual a la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado más menos 4 elevado al cuadrado. Operamos la expresión 16 más 16 menos 4 al cuadrado es 16. Daría 32, consiguientemente raíz de 32. Simplifico la expresión. 32 es 2 a la 5. Puede salir 4 y quedaría raíz de 2. Si alguien tiene dificultad, pasito a paso, 4 raíz de 2. Y recordad, el módulo siempre es positivo, más 4 raíz de 2. Tenemos el módulo de ese vector. Vamos a hallar el ángulo. Y atención, porque hay un pequeño problema. Mirad, el ángulo se hace de esta forma. Se trata de hallar el arctangente de alfa, cuyo valor va a ser menos 4 entre menos 4, en este caso 1. Repito, vamos a prestar atención porque aquí tenemos un problemilla. Nosotros sabemos que se utiliza esa expresión matemática, pero si yo me voy a la calculadora científica, que es lo que haríamos todos, aunque en este caso se puede hacer de memoria, porque es una razón trigonométrica cuyo valor es de los que ya conocemos, pero vamos a hacerlo con la calculadora. Para hallar el arctangente, tecla Shift, tangente, y en este caso toma el valor 1. 45 grados. Es decir, primer valor de alfa, 45 grados. Si nosotros observamos nuestro vector, es evidente que no forma un ángulo de 45 grados con el eje OX positivo. Importantísimo, para hallar el valor del ángulo, debéis representar el vector, porque vamos a recordar que para que la tangente de un ángulo valga 1, trigonométricamente hay dos posibilidades: que esté en el primer cuadrante, la tangente de 45, o en el tercer cuadrante, también vale más 1, la tangente de 180 más 45, 225 grados. Repetimos, para hallar el argumento, es decir, alfa, es decir, el ángulo que forma dicho vector con el eje OX positivo, debemos tener representado el número complejo, porque de lo contrario, si nos vamos a la calculadora, al hallar esta expresión, vamos a obtener solo 45 grados, y evidentemente lo tenemos mal. En este caso es el ángulo de 225 grados. La forma polar de ese número complejo sería módulo 4 raíz de 2 y argumento 225 grados. Expresión matemática que representa
la forma polar de ese número complejo en forma binómica. Ejercicio resuelto.